freak. I can be a freak. I can be a freak. I can be a... Buenas tardes para todos. En la tarde de hoy vamos a ver una rama fundamental de la pedagogía, la cual es la didáctica. La didáctica es la encargada de aprender cómo enseñar. En la didáctica encontramos la ciencia y la esencia del maestro. A continuación vamos a ver sus características. Cuéntanos, Cristian. Vale, Edgar, muchas gracias. Otra característica de la didáctica es su finalidad interventiva. Esto quiere decir que tiene un fin por el cual hacer algo, y esta se encuentra justificada cuando hablamos de su carácter práctico. Entre sus características se encuentra la interdisciplinariedad. Esto quiere decir que cruzan límites entre varias disciplinas académicas, pero a su vez integra disciplinas como lo es la ciencia y la matemática. De la interventiva y de la interdisciplinariedad se encuentra la indeterminación. Esto hace referencia a que aún no tiene determinado un fin, o sea, que presenta una complejidad a la hora de desarrollar un ejemplo de esto sería que el profesor de artes le indique a uno de sus alumnos hacer un pingüino con un panal para huevos. He aquí una complejidad, puesto que el alumno no sabe cómo llevar a cabo el objetivo que el profesor le ha impuesto. Gracias, Cristian. Otras de las características es tener un sentido intencional. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los procesos didácticos que nosotros realicemos en el aula tiene por finalidad la consecución de los procesos establecidos en el currículo, a fin del desarrollo de capacidades como cognitivas, motrices, afectivas, de relación y de integración social. Entre los grandes pedagogos que hicieron su aporte a la didáctica tenemos a Juan Amos Comenio. Comenio es considerado el padre de la didáctica. Hizo sus primeros aportes fundamentales y las bases de la teoría de cómo enseñar. El rol de alumno-docente. O docente-alumno, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como docentes no podemos enseñar de la misma manera a Cristina como lo hacemos con Camilo, ¿verdad? Porque nosotros como docentes y lo que estableció él era la manera de cómo llegar a cada alumno de una manera diferente. Tenemos que Comenio fue el primero que empezó a implementar lo que eran las imágenes y los textos, con lo cual hacía que sus alumnos tuvieran un conocimiento más profundo y de una manera más didáctica. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre otros pedagogos que hicieron sus aportes muy interesantes. Cuéntanos, Gina. Gracias, Edgar. Así es, vamos a ver otros de los pedagogos quienes aportaron en la didáctica. Johann Friedrich fue un filósofo y pedagogo alemán, el cual decía que la clave de su pedagogía era la instrucción con base a la educación. Él se dedicó a fundamentar la pedagogía herbartiana, con base a la ética y como punto de partida la experiencia del conocimiento en la enseñanza, según la enseñanza. Tenía 5 ramas muy importantes que él quiso poner en práctica, y fue el dirigir con autoridad. Pues él decía que cuando uno dirigía con autoridad, pues los niños veían como una figura autoritaria a la cual se podían guiar. Está el incitar al niño a actuar. En el actuar, pues permitía que el niño se expresara y asimismo pudiera como tener esa confianza en sí mismo. Está el establecer las reglas. Cuando digamos que uno pone unas reglas, los niños saben hasta qué límites y qué responsabilidades tienen frente a esas reglas. Está el mantener el espíritu, la tranquilidad y la serenidad. Eso era como parte del profesor y como parte del niño. Y está el advertir y corregir. Froebel fue un pedagogo alemán también muy importante, quien desarrolló los jardines infantiles con el fin de educar a los niños desde su primera infancia. Utilizó varios métodos de enseñanza para la educación elemental y se centró en el desarrollo moral con lo intelectual. En lo de la unidad familiar, esto quiere decir que las primeras experiencias educativas se daban en la unidad familiar.
Algo que recalcaba mucho Froebel era el juego en los niños, que por medio del juego ellos podían conocer la cultura, podían conocer la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás. A todo esto le llamó educación integral. Hay dos partes muy importantes, que es el movimiento y los sentidos. Froebel decía que la idea era que a los niños se le dieran como actividades donde pudieran utilizar su cuerpo y desarrollar diferentes habilidades con sus sentidos. Y la responsabilidad era porque quería que ellos también se apropiaran un poco de las cosas. Otros pedagogos importantes está como John Dewey, quien fue el que encontró el método experimental. María Montessori también fue una pedagoga muy importante quien usó el método revolucionario. Gracias, Gina, y vamos con otros pedagogos que aportaron a la didáctica. Ovid de Crowley. Este pedagogo basaba sus postulados en que la escuela debería ser por la vida y para la vida, y decía que el maestro debe permitir la máxima autonomía en la búsqueda del conocimiento. Siglo XX. Este no es un pedagogo como tal, pero en este siglo la educación tuvo un cambio, puesto que ahora se centraba en el niño y en el medio en el que se desarrollaba, fomentando así la creatividad, la sociabilidad y el sentido crítico. Este pedagogo propuso 1. Que el ambiente que rodea al individuo debe promover su desarrollo integral. Que la escuela debe estar centrada en el niño y sus necesidades deben de estar en función de la sociedad. 3. Que el docente debe tener presente los intereses y los ritmos de aprendizaje. Y eso fue todo. Espero que les haya quedado en claro las características, los pedagogos que aportaron a la didáctica y nos vemos en un próximo video. Toda la noche rompemos, al otro día